Pilar Camín y tú asisten a una reunión con Carlos Monsiváis y el grupo del suplemento cultural de siempre, sí, y toman la decisión de darle en la madre a ese señor llamado Octavio Paz. Se te considera, o muchos te consideran, el heredero de Paz. ¿Te gusta el no, sustantivo? no, ¿Te no, queda? no, ¿Qué sientes? Me queda pésimo. Oye, Enrique, pues mira la pretensión. Vamos a intentar una biografía mínima de un gran biógrafo. Y queremos empezar a tus 23 años. A los 23 años eras ya el director de varias empresas, ¿no? Yo siempre trabajé desde niño con mi papá. Tenía una fábrica, una litográfica muy bonita, que hacíamos cajas plegadizas para perfumes de mujer. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Etiquetas e Impresos. Etiquetas e Impresos. Y luego hizo una fábrica de borlas y de estuches y de botellitas, todo en relación a la perfumería. ¿Y estudias ingeniería industrial? Estudié en ingeniería industrial, yo quería ser ingeniero y para dedicarme a dirigir, pues sí, a esas fábricas, aunque me gustaban las humanidades y leía mucho, pero en fin, el caso es que en esas fábricas, cuando estudiaba ingeniería, me incorporé y estudiaba y trabajaba en esas fábricas. ¿Y cuántos empleados tenían? Como 400 o 500 llegaban entre sí, como no, mujeres, yo sí. ¿Y a los 23 años cómo dirigías 400? Porque yo conviví con esos obreros de la infancia, los de Etiquetas e Impresos, mucho, y me hice amigo de muchos de ellos y convivía intensamente. Es de las partes que yo atesoro más en la vida. Y me llevaban al box, y me llevaban a los toros, y me llevaban al fútbol, y me enseñaban todo tipo de cosas, y íbamos a comer y a cantinas, y me hice amigo de muchos de ellos. Y fue una formación, y los dos, ¿no? Sí, una formación humana, sí. y yo mantuve esa relación con muchos de ellos a lo largo de la vida, y lo sigo viendo. Y había uno que... Y estos García, bueno, pues era en todas las fábricas siempre hay apodos, ahí todo el mundo tenía su apodo. A mí me decían fusil de árabe porque era yo muy flaco y alto. Y estos pues eran el negro, el perro, el burro y el chupiro. Y al negro y al chupiro lo sigo viendo, y eran fantásticos porque me enseñó uno a tipografía y otro me enseñó todos los albures del mundo. ¿Ah, sí? Enrique Krause siendo albures, no bueno, me lo imagino. Óyeme, por Dios. ¿Sí? Claro. Ajá. Bueno, pero alguna vez te mandaron a comprar aceite. Ah, sí, bueno, entonces polvo. este chupiro era terrible conmigo porque me decía, está mal la guillotina, ¿podrías hacerme el favor de ir a comprar aceite en polvo? Y yo iba a la tlapalería a comprar. ¿Qué edad tenías? Como 11. Y entonces, claro, iba yo con el maestro de la fábrica que acaba de morir, Ismael Ramírez, que me hubiera gustado que estuviera cerca de estos, pero murió a los 90 años. Y él me decía, no existe el aceite en polvo, ¿cómo que le crees esas cosas? Y muchas otras cosas más que no puedo contar aquí. Enrique, sí puedes hablar de aquí de cualquier cosa. Esa vida con ellos, ¿no? Ajá. El fútbol con ellos. Por ejemplo, llegaban a un partido de fútbol y lo primero que hacían, se sentaban y le mentaban la madre al árbitro. A mí me parecía rarísimo eso, ¿no? Oye, se parece a México de hoy. Entonces, fue una clase una clase ahora, ¿va? Al árbitro. Entonces, sí, claro, tienes razón. Yo le decía, bueno, espérame, si no empezó el partido, ¿no? Hay que hacer eso, hay que mentarle la madre al árbitro. Ese güey. Oye, Enrique, y en esta situación, dirigiendo estas empresas, como si no tuvieras trabajo, entras al Colegio de México a estudiar un doctorado en historia. ¿Por qué? Sí, yo siempre me apasionó mucho la historia de México. Y un amigo mío muy querido de ingeniería, Juan Bueno, Sirión, un día, yo sabía que estudiaba en el Colegio de México y no sabía muy bien qué era el Colegio de México, pero un día me llevó un papel en donde se explicaba que había un doctorado
y que estaba José Gaos dando clases en Historia de las Ideas. Yo vi eso e instantáneamente dije, yo quiero eso, inmediatamente quiero eso. Yo estaba en tercero de ingeniería y fui, me presenté y el maestro Gaos, ese gran filósofo español, bienhechor, ¿no? Había inventado la idea de que para ser historiador no se necesitaba haber estudiado historia antes, sino amar a la historia, y que había que invitar a gentes que le interesaba la historia de distintas profesiones. Y ahí fue cuando conocí a Héctor Aguilar Camín, de quien fui un muy buen amigo. Y ahí conociste a uno de tus grandes maestros, ¿no? Cosío Villegas. ¿Quién era Cosío Villegas en ese momento de México? Hombre. ¿Cómo fue encontrártelo? Daniel Cosío Villegas era el intelectual más importante de México, diría yo, junto con Octavio Paz, dos tipos de intelectuales distintos. Un viejo muy querido, inmensamente respetado, difícil de trato, muy impresionante, ¿no? Todo era impresionante en él menos la voz. Tenía una voz un poco... ¿Qué? Te hubiera dicho así. Sabina, ¿qué trae usted ahí? Pues ahí hablaba un poco. Pero era fantástico, era muy fuerte, era muy serio. Era muy leído. Era por todo el leidísimo país. porque había renunciado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 68 y en ese mismo año había sido el gran crítico del gobierno, pero también del movimiento estudiantil en parte. Era el gran pensador liberal que nos estaba enseñando que un intelectual podía y debía usar la tribuna pública y que eso de ser crítico del poder o de los poderes era la mejor vocación a la que podía aspirar un intelectual. Publicaba en el Excelsior. Esa era una página que no nos perdíamos, ninguno, en la página 6 los sábados, ¿no? O viernes. Y Cosío Villegas entonces era, pero también el gran historiador de la historia moderna de México, del Porfiriato, y entró y nos dio un curso breve y fue muy emocionante estar con él. Recuerdo que en mayo del 70, un buen día llegó y nos dijo, voy a tener que salir más temprano porque tengo un asunto personal. De modo que la clase va a ser más breve, y dio la clase y salió a las 10 minutos antes de la hora. Dijo, bueno, me voy. Ese asunto personal era recoger el cuerpo de su hijo, que había muerto el día anterior. Pero un hombre de un absoluto y total estoicismo, ¿no? Una clase de fortaleza increíble, ¿no? Enrique también era empresario cultural. Sí. Cosío Villegas. Había fundado el Fondo de Cultura, la Escuela de Economía. El Fondo de Cultura, Trimestre Económico, no estoy en orden, la Casa de España, que se convirtió en el Colegio de México. Muchas revistas, Historia Mexicana, Foro Internacional. Un historiador que también manejaba números. Un hombre práctico, un hacedor, un historiador que manejaba números, un hombre de acción, que decidió hacer algo por México, así decía él, no por la vía de la política. Creo que le hubiera encantado ser secretario de Relaciones Exteriores, estoy seguro que le hubiera encantado ser hasta presidente de México, pero decía él, no lo fui porque tenía yo una N de no aquí. Entonces era un crítico que tuvo la inmensa fortuna de vivir, digamos, su actitud crítica, de asumirla, ¿no? De asumirse como crítico, y nos enseñó que la crítica es importantísima en un país, sobre todo en donde el poder ocupa un lugar tan grande, la política ocupa un lugar tan grande, entonces la crítica de la política, el poder. Pero fue un gran empresario cultural, un hacedor, y eso es y un empresario cultural. La primera persona a la que le oí las dos palabras juntas fue a Gabriel Said, mi gran amigo, mi admirado. Empresario cultural. Empresario cultural. Y cuando le oí, dije, yo aquí soy empresario cultural. Qué raro poner esas dos palabras juntas. Dice, sí, pero es que eso es lo que era Cosío Villegas. A él le debo la frase. Y es verdad, él nombró a Cosío Villegas. Yo ni siquiera estoy seguro que Cosío Villegas se hubiese autodenominado así, empresario cultural, ¿no? Entonces, él fue ejemplar, tan ejemplar, y yo lo visitaba el miércoles. ¿Cómo eran esas reuniones? Todos los miércoles. A las 4:30, yo tengo como 20 entrevistas con él de 3 horas grabadas.
4:30, yo le hablaba por teléfono, me decía, Sí. 4:30, Dios. pues era tremendamente seco, nunca me ofreció ni un vaso de agua, ¿no? Pero ¿cómo era la dinámica? Yo llevaba una Ajá. grabadora de la época. Estamos hablando de 1970, 71, 70, una grabadora así, con los famosos cassettes esos, ¿no? Y me decía, ¿qué es eso? Digo, bueno, es una grabadora. Y empezamos porque no era de carretes, ¿ves? Era ya de los pequeños casetitos. Ajá, ajá. Y le empecé y la primera grabación la tengo, ¿no? Nací, el tal, ¿no? Y así grabamos muchas, y 2 horas. Pero estaban sentados En su casa, en su Ajá. gran, austerísima casa estilo Tudor, en San Ángel, austerísima, presidida por una preciosa pintura que Moreno Villa le había hecho a él, de joven, había sido apuesto Cosío Villegas y bueno, una bonita foto, leyendo, naturalmente, como siempre, y yo le preguntaba y él muy seriamente me contestaba y me contó su vida. Y yo esas entrevistas se las hacía porque él era miembro de la generación que yo estaba estudiando para mi tesis, que era la generación de 1915. Y finalmente, la generación de 1915, o de los 7 sabios, fue el tema de mi primer libro, Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana. ¿Ya habías decidido que querías ser biógrafo? Sí. Cuando yo quería estudiar a los intelectuales en la Revolución Mexicana, Cosío Villegas me dijo, muy buena idea, estudia mi generación, nadie le hace caso, todo el mundo se preocupa por el Ateneo, pero los hijos del Ateneo que somos nosotros, nadie los pela. No dijo pela. Entonces me pareció muy bien, me dio unas cartas, una para Gómez Morín, otra para Antonio Castroleal, otra para Alberto Vázquez del Mercado y otra para Alfonso Caso, que eran los 4 que vivían, y me dijo, váyalos a entrevistar, estos son los 7, los que quedan de los 7 sabios. Lombardo había muerto, Lombardo Toledano. Y los fui a ver y me dijo, yo no soy, y Cosío Villegas me dijo, yo no soy de los 7 sabios, era de la generación, pero yo venía un poquito atrás. Entonces yo los entrevisté a los que quedaban, a Cosío Villegas, a Miguel Palacios Macedo, un personaje muy importante, olvidado, inteligentísimo, a la viuda de Narciso Bassols y a varios personajes cercanos. Y de ahí salió, después de algunos años, una tesis del Colegio de México, con la que me doctoré, que se llamaba Los 7 sobre México. Pero ese libro, esa tesis, en realidad eran 3 libros. Eran la tesis sobre los 7 sabios, una tesis sobre Daniel Cosío Villegas mismo, que ya estaba ahí bastante adelantada, y algo sobre la reconstrucción económica en la época de Calles. Y entonces, gracias al consejo de Gabriel Said y también de Arnaldo Orfila, separé esos 3 libros. Cosío Villegas no vivió para ver la aparición del primero, pero ya estaba yo trabajando en la biografía de él. Él la leyó los 2 capítulos primeros y me dijo 2 días antes de morir, no sé si tenga interés para el público esta biografía que usted está escribiendo sobre mí, porque yo no sé si mi vida es interesante, pero yo estaba seguro que su vida era interesante. Y yo necesitaba entender su vida, y para entender nada mejor que escribir sobre lo que uno quiere entender, porque yo sabía que había ahí un destino de un crítico, de un liberal y de un empresario y de un historiador que me parecía ejemplar. Y este abuelo de México, digamos, al que yo adopté como un abuelo intelectual mío, ¿no? Pues escribí su biografía, la publiqué 2 años después, 3, de mi primer libro, y yo pienso que ha sido bastante como emblemática para mí. Claro. Pero ¿en qué momento tuviste la idea clara de que era a través de la biografía que tú querías entender los movimientos sociales? Porque lo has dicho, yo no entiendo los movimientos sociales como masas, sino como individuos. Mira, más bien diría esto, porque se presta muchas malas interpretaciones. Yo no reduzco la historia a biografía. Claro. De ninguna manera la historia es únicamente biografía, ni siquiera es principalmente
biografía. No es la épica de los grandes hombres. De ninguna manera. Pero sin la biografía, la historia se empobrece y la historia no es suficiente. Decía Bertrand Russell, sin los grandes personajes del Renacimiento, que podemos contarlos con los dedos de las manos, el Renacimiento no hubiese sido lo que fue. O sea, hay personas donde cristaliza una época Es un hecho eso. y donde también hacen una diferencia. Y son líderes, ¿no? Entonces dice Russell, yo no creo que si Shakespeare hubiera muerto de un accidente, hubiera habido otro Shakespeare que hubiera escrito lo de Shakespeare. Y yo creo que es perfecto ese argumento. Entonces, yo soy biógrafo, me gusta la historia, soy historiador, pero soy un historiador que hace biografía. Tienes allí en un prólogo, y ahorita no localizo en mi memoria cuál, donde dices que México sí es un país especialmente apto para la biografía porque tenemos por lo imperial, menos un siglo, bueno, tenemos el siglo de caudillos, Sí. tu primer libro de la trilogía, y después tienes las biografías del poder, de los hombres fuertes de la revolución, que sin duda sus caracteres marcaron nuestra historia, y finalmente, indudablemente, la presidencia imperial, ¿no? Donde durante el prismo, la personalidad de cada presidente marcaba 6 años del destino de este país, ¿no? Una servilletita. Sí, eso es vaina. Bien, mira. De ninguna manera la vida política de México se puede reducir a los líderes. Pero sin los líderes no se entiende la vida política de México. Querer hacer una historia únicamente de ideas o de masas o de movimientos sociales es una historia insuficiente, como es insuficiente nada más escribir las biografías, pero yo nunca he pretendido que esas biografías expliquen todo. Ahora bien, estas biografías no son ejemplares. Yo siento empatía con los personajes y trato de entenderlos y trato de estudiarlos y trato de comprenderlos. Esa es la palabra clave, comprenderlos. Tratar de meterme... No juzgarlos, comprenderlos. Primero ¿no? comprenderlos antes Claro. que juzgarlos, porque además yo no... Finalmente hay un juicio, ¿no? Sí, es inevitable. ¿no? Es También. inevitable, ¿no? Es decir, pero hay que primero tratar de hacer esa operación más literaria y más filosófica que científica, que es tratar de comprender a la persona. Empatía, simpatía, como lo quieras llamar. Pero no son biografías reverenciales. Todo lo contrario, es historia revisionista. Es decir, a mí me parecen espantosos los asesinatos de Villa y los de Obregón. Me parece absurdo y trágico que el general Calles haya desatado la cristiada. Creo que el corporativismo del admirable general Cárdenas tampoco es muy admirable en ese sentido. Madero era un ingenuo. Porfirio Díaz se enamoró del poder de un modo... enamoró es una palabra suave. Suave. Carranza era demasiado terco. Zapata también era bastante sanguinario, ¿no? Hidalgo también lo fue. Quizá Morelos es el que me parece a mí un personaje realmente, que es difícil no querer a Morelos o no admirarlo mucho, ¿no? Pero trato de acercarme sin prejuicios, con los mínimos prejuicios o consciente de mis prejuicios, y hacer una historia revisionista en el sentido de ver a estos hombres en sí mismos, en lo que pensaban, comprendían y cómo se proyectaron. Pero ahora está de moda una historia casi abstracta, en donde son las vastas fuerzas impersonales las que guían la historia. Bueno, tenemos que quedar aquí mucho tiempo para hablar de esa crítica, pero me basta decir que la biografía me interesó mucho desde el principio y tengo una frase de Antonio Machado siempre grabada en la memoria. No es de él, sí es de él, pero sino de su alter ego, Juan de Mairena, ¿no? Por más que intento, no acierto a sumar individuos. ¿Y qué tanto hay de una búsqueda personal en los otros? Pues seguramente mucho. Pretender que uno comprende los motivos. ¿Por qué Calles hizo lo que hizo? Pues porque a lo mejor porque era ilegítimo. ¿Por qué Madero hizo lo que hizo? Porque se murió
porque contempló a lo mejor la vida del hermano chiquito a los 5 años y quiso conectarse con su espíritu. Porque eso es comprender más que explicar. Yo no puedo probar científicamente que esto sea cierto, ¿no? ¿Por qué Carranza, en mi opinión, optó por suicidarse? Porque yo creo que se suicidó Carranza. Bueno, yo creo que tenía razones personales. Y yo creo que a lo mejor tratando de buscar las razones y la comprensión de esas mentes y de esos actos y actitudes en los demás, bueno, una de dos. O estoy huyendo de comprenderme a mí mismo, muy probable, o bien estoy postergando esa comprensión, también probable, o estoy como comprendiéndome tangencialmente, ¿no? En todo caso, la biografía no es un solipsismo, es un auténtico acto de búsqueda del otro. Nos cuenta un informante sobre ti, de una reunión por aquellos años, en donde Aguilar Camín y tú asisten a una reunión con Carlos Monsiváis y el grupo del suplemento cultural de siempre, sí, y toman la decisión de darle en la madre a ese señor llamado Octavio Paz, ese liberal, que dirigía un suplemento en el Excelsior que se llama Plural. Darle en la madre. ¿Por qué darle en la madre? A ver, vamos por partes. Pero cuenta, no, yo quiero saber todo de esa reunión, todo lo que recuerdas. ¿Qué edad No recuerdo tenían? bien, ¿Cómo pero era? fue a las 5:23 de la tarde. Fue en casa de quién? David Huerta. Ajá. Yo creo que en la colonia del Valle. Quiero decir, no sé si fue Héctor Aguilar. Lo que sí recuerdo es que fue Héctor Manjarres, quizá, Aguilar Mora, David Huerta, Carlos. ¿Estaba Monsiváis? Carlos sí estaba. En la madre. Bueno, estaba mucho en la generación nuestra, en la lucha de generaciones, ¿no? Desbancar a y los estábamos papás. en la Siempre, en Ajá. la revista Siempre. Ajá. Y yo sí, o escuché eso, yo admiraba muchísimo a Octavio Paz. Y yo les dije, bueno, pues mejor leerlo que darle en la madre, ¿no? Sin embargo, mea culpa, yo escribí escribimos, Carlos Pereira estaba ahí también, y Héctor y yo a la Limón, un texto en contra de los pensadores liberales. Oye, creo que lo tenemos. Ver, ¿Es este? Ay, Dios. A ver. Siempre en 1972, 3 de los personajes. Y se refieren a esos liberales abstractos, universalistas, que no se atreven no a tocar a la historia, sino que la ¿Cómo evaden. son? ¿Por qué me traen eso? A ver, pero enséñaselo, Sabi, enséñaselo. Ah, ¿Eh? Y ahora, es notable que nunca está mencionado Octavio Paz con Por su nombre y nombre. apellido, pero dice, a diferencia de Torri, de Enríquez Ureña o de Reyes, los nuevos líderes no perciben en la cultura europea, en la cultura en general, un proceso histórico en el que habría que participar de manera limitada y en cierta forma externa. La puro concibe... rollo, ¿no? Eso, ¿no? Pero te quiero decir una cosa. Oye, sí, Yo quiero decir que ahora que ya tienes esa prueba, yo nunca he negado eso. Está muy bien. Yo creo que no solamente yo, estoy seguro que Héctor mismo lee eso y diría qué horror. Pero bueno, vamos a decir, éramos muy jóvenes. Segundo, 25 años. teníamos, muy 25 años. jovencísimos, acabamos de nacer. Segundo, era el post-68, el post-71. Así es. Héctor y yo habíamos vivido el 71 juntos. Habíamos visto, estuvimos el 10 de junio del 71 en San Cosme. Vimos, oímos, escuchamos, vimos desde la azotea hicimos una crónica de eso. La represión de los La represión halcones. de los halcones. Lo vimos todo. Época de Echeverría. Nos parecía entonces que esa era la posición. Entonces yo tenía la esquizofrenia, en efecto, si tú la quieres llamar así, pero no has sido tú las que has usado esa palabra, sino yo. Bueno, de ser empresario y al mismo tiempo ser estudiante de historia y al mismo tiempo tener una posición muy radical contraria
aunque complicada porque yo tenía admiración por Octavio. Y nos pareció, éramos muy contrarians, vamos a decir, y nos pareció que lo que había que hacer es pegarle a Plural. Y entonces escribimos ese texto. Y entonces Octavio Paz nos contestó en Plural, diciendo que, ¿cómo dijo? Dos plumas en un solo cerebro, o una cosa así. Unos siameses. Unos siameses. Con un solo cerebro. No, una con cosa, la mitad de un cerebro. Con Era la una cosa mitad así, de un sí. cerebro. una cosa sí. durísima. Nos contestó muy bien, nos puso en nuestro lugar. ¿No te dio satisfacción que la gran pluma de A mí Octavio me dio una Paz, secreta satisfacción. aunque te denostara... A mí me pareció, ¿sabes qué? Pensé, caramba, alguien en Plural me deletrea. Pero lo que quiero decir es esto, fue muy duro eso. Yo pertenecía a ese grupo, yo sigo teniendo una buena amistad con prácticamente todos ellos, con Carlos Monsiváis he sido amigo desde entonces sin interrupción. Y al poco tiempo, a los año y medio, una cosa así, yo salí de siempre, ¿no? Porque me di cuenta que leyendo a Gabriel Said, sobre todo, a Octavio Paz, a Alejandro Rossi, que mi inclinación era mucho más liberal y no estaba muy de acuerdo con dos cosas. Con la posición política de este grupo, y te voy a decir otra cosa, también con el tipo de prosa, que me parecía muy abigarrada y un poco oscura y confusa. Bueno, perdón, tengo que leer una parte, no voy a decir el autor de esto, pero dice... Soy yo, Esperanzas, no eres tú. Soy yo. Esperanzas nuevamente frustradas, principios de una radicalización irreversible, desarrollo económico puesto incluso oficialmente en duda, crímenes políticos, represión que evita los problemas que crea la represión, confusión ideológica. Vamos a la mitad del párrafo. No, Sí, bueno, todo ese complicado. asunto era Sí, una ¿qué cosa tal, absurda, pero no es justo con uno mismo y con la historia y Sí. además no es justo hablar de esto únicamente conmigo, porque, bueno, Aguilar Sí, Camín claro. es el otro autor. Claro, sí. Y yo quiero decir que esas son parte de un proceso y que creíamos firmemente en eso y que había una parte que era natural y bien, había una especie, para decirlo rápido, ¿no?, de parricidio, ¿no? Y los parricidios no son elegantes, ni son racionales, ni son sencillos, y son útiles, ¿no? Para mí este fue un pequeño, mínimo, casi simbólico parricidio, ¿no? Y un parricidio en el cual después, una vez que el padre Octavio Paz se enteró del intento, simplemente nos dijo, mira, pues como parricidio realmente no funcionó, porque sigo vivo. Y segundo, nos mandó ese recadito sobre el cerebro y los siameses, y yo me consideré liberado, y yo creo que, en fin, todos hemos seguido nuestro camino, pero esa fue una etapa interesante. Yo creo que además, recordemos, es la etapa de mayor agravio, la guerra sucia, etcétera. Yo estaba en ese grupo y yo tenía confusiones. Yo respeto sus posiciones, incluso respeto las posiciones que tenían entonces. Yo me movía hacia posiciones más liberales, porque entendí con el tiempo, por muchas razones, entre otras, por mi cercanía con Cosío Villegas, que el liberalismo democrático ofrecía muchas más salidas y que este era un callejón sin salida. Enrique, ¿y cuándo conoces a Paz personalmente? Don Daniel murió el 10 de marzo de 1976 y el día que lo enterraron en el Panteón Jardín, detrás de unos cipreses, supongo, o pinos, ¿verdad? ¿Quién está? Octavio Paz. Y me acerco y le El día digo, de la muerte de tu maestro. ahí, después de la ceremonia, en donde habían hablado algunas personas, me acerqué y le dije, señor Paz, yo soy... me presenté con él y me dijo, sí, bien, qué bien, sus artículos. De algunos me gustan, otros no. Okay. Le dije, quiero decirle que tengo un texto sobre don Daniel. Estoy escribiendo su biografía. Mándemelo. Ese día me habló y el mes de abril aparecí en la portada de Plural
Octavio y yo, juntos, premonitoriamente, digamos, escribiendo sobre Cosío Villegas. ¿Y era la primera vez que publicabas en Plural? No, Hasta llevaba yo. Ya habías. Pero como un colaborador al que no conocía al director. ¿Y nunca hubo algún reclamo de parte de Paz sobre aquel primer artículo? Jamás. Nunca. ¿Y se acordaba? Sí, nos reíamos mucho. Sí, lo hablaron y todo. Mucho. Cuando usted me expulsaba del discurso, ¿se acuerda? Sí, Octavio, pero pues, no se dejó usted expulsar. Y como no se dejó usted expulsar del discurso, esa era nuestra frase, heredada de Pereira, expulsar a los liberales del discurso. Como no se dejó expulsar, pues entonces yo... Entré a su revista. Me crucé, I crossed the floor, como dicen en la política inglesa, y me volví un esquirol intelectual, un horrible liberal. ¿Y siempre se hablaron de usted? Siempre. ¿Siempre? Siempre, invariablemente. Yo a todos ellos les hablaba de usted, a todo el grupo de Plural de Vuelta. Entonces, al cabo de unos 14 años, un buen día Alejandro Rossi y yo dijimos, ya es hora que nos hablemos de tú. Ya nos hemos querido mucho, ya nos habíamos peleado, reconciliado. Había que ya había... Y a Gabriel Said le seguía hablando de usted. Realmente hasta hace un par de años, en donde él me dijo, bueno, ya no, esto no es posible. Enrique, nos estamos saltando un episodio importante para la libertad de expresión de este país. El presidente Echeverría tumba la dirección de Excelsior, sí. Y entonces, y lo describes tú en alguno de tus textos, dice, de ese hachazo nacieron Vuelta y Proceso, que son las revistas... No solamente Vuelta y Proceso, Vuelta, Proceso, 1+1 del que nació luego La Jornada, yo creo, sí. Pero ese es un parteaguas, ese hachazo que pretendía ser un hachazo terminó siendo un parteaguas, ¿no? Dolió mucho en su época. Empieza una prensa sin sujeción al Estado. Es la primera vez que sucede en este país. Proceso nace e inmediatamente días después nace Vuelta. Nace Vuelta. Recuerdo que cuando nace Proceso, cuando se hace la reunión de Proceso, multitudinaria, creo que en el María Isabel, salían de allí Alejandro Rossi, Gabriel Said, Octavio, y yo estaba junto con ellos, como un escudero joven, y se fueron a tramar el nacimiento de Vuelta. Yo ofrecí todo, en esa época tenía la fábrica, entonces les dije, yo la imprimo. Bueno, no la imprimí, pero era yo un entusiasta absoluto, casi un creyente religioso en eso. Tú muy rápido te vuelves el director administrativo, corrígenos el término, pero no. Empiezas a manejar Vuelta la nace revista. en noviembre de 76. Octavio está en Harvard, está enfermo. Nace en la dirección adjunta de Alejandro Rossi y José de la Colina, el secretario de redacción, y Celia García Terrés, la gerente administrativa que consigue los anuncios. Y a los 4 números, Alejandro y Gabriel convencen a Octavio que necesitan incorporar a alguien joven y me invita a mí, y eso cambió mi vida. Y en febrero del 77 estoy como secretario de redacción y compartiendo con Celia García Terrés, querida amiga, pues la gran aventura de administrar y meter anuncios y hacer viable una revista que era tan endeble y que duró 23 años. ¿Qué tal? Paz te llevaba 33 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿No? 33 años. Hay un Cristo entre ustedes. Hay un Cristo. Sí. Sí. Cabalístico eso. Sí. Sí. ¿Cómo era su relación? ¿Él era capaz de tener una relación horizontal con alguien 33 años menor que él? Bastante horizontal, supongo que por mérito de él en una buena medida, y yo creo que tiene también que ver con cierta cosa de carácter mío. Él entendió que esa era una relación muy funcional y buena para ambos. Para mí, no se diga, te digo, era abrirme a todo el universo literario, no solamente mexicano, todo lo que eso significaba. Cada conversación telefónica, yo atesoro eso como una de las bendiciones
que mayores de mi vida. Sí, ¿cómo sucedía la comunicación Diario, con por Paz? teléfono, sobre Diario. todo por teléfono. Él hablaba de su Sí, departamento sí, a a la una cierta revista. hora. Habría que hablar a una cierta hora, por sus biorritmos eran. ¿No? Sería mejor después del whisky en la tarde, o como a la 1, ¿no? No le hables en la mañana, porque... Y entonces hablábamos y hablamos de cosas concretas de la revista. Era una máquina de iniciativas, de peticiones. En esa época no había email, había telefax. No había nada de eso. Era mandar cartitas con su chofer y decir, ya hizo esto, al teléfono y tomar nota. Es decir, es una relación magnífica, ¿no? Digo magnífica. Mediada por el usted, la distancia de los años y de los gustos. Octavio me reclamaba, digamos, ser un... Usted no le interesa la estética, el arte, la pintura, la poesía. Yo le decía, Octavio, yo me sé poemas de usted de memoria, no solo de usted, pero no presumía de eso. Pero bueno, yo aportaba otras cosas, ¿no? ¿Cómo hablaba? Muy complementaria, digamos. Ajá. Y enormemente. Yo quiero creer que buena para él, una relación buena para él que le dio, y para mí un inmenso privilegio, ¿no? Que agradezco todavía. Cuando nos peleábamos Octavio y yo teníamos esta solución magnífica. A ver, Y es que nos reconciliábamos por escrito. O sea, nunca nos peleamos. personalmente. No, personalmente nunca, y por teléfono casi no. Es decir, cuando yo sentía que él era intempestivo, podía ser violento, nunca fue grosero conmigo, yo creo que podía ser injusto, pero inmediatamente veía y luego se tranquilizaba. Era volcánico a veces, ¿no? Y entonces yo también tenía cierto carácter. Entonces, aunque jamás, bueno, lo que sí es que si él me llamaba la atención de alguna cosa que yo creía injusta, curiosamente lo que hacía, si era por teléfono, es que literalmente me levantaba para contestarle. Recuerdo eso, ¿no? Es decir, que necesitaba como respirar bien, ¿no? Okay. No estoy de acuerdo, Octavio, tal. Fue una relación leal, buena. Pero se peleaban. Por ejemplo, ¿qué Sí. pasaba? Por escrito. Y se mandaban la carta con el chofer. Sí, entonces nos reconciliamos por escrito. Olvide eso ya, olvide. Fue un exabrupto, en fin, ¿no? Y así fue hasta el último día. Se te considera, o muchos te consideran, el heredero de Paz. ¿Te gusta el No, sustantivo? no, ¿Te no, queda? no, ¿Qué me sientes? queda pésimo. Ajá. Yo no soy el heredero de Octavio Paz. No hay heredero de Octavio Paz. No existen las herencias en el mundo este. Vuelta, Letras Libres ganará quizá alguna vez, conquistará quizá alguna vez, va a cumplir 10 años el año que viene, o en enero del 2009, quizá un lugar que merezca estar cerca de Vuelta. Pero yo, no, de ninguna manera, ¿no? Yo soy un historiador, un biógrafo, un crítico del poder, pero Octavio Paz fue único, el mayor escritor que ha dado este país. Brindemos por él. Cumple en abril Sí. 10 años de fallecido.